Felipe predicara el evangelio, luego de que Felipe predicara la venida del Señor, fue lapidado. Y ahí estaba Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. En ese entonces, Saulo todavía no había conocido a Jesucristo. Y la Biblia dice que le pusieron a los pies de Saulo la ropa de Felipe. Le pusieron la ropa allí a los pies de Felipe. Y Felipe fue lapidado y allí murió. Pero antes de morir Felipe, la Biblia dice que Felipe exclamó de una manera tan clara, diciendo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Y expiró. Y estaba Saulo de Tarso allí. Aún no había conocido a Jesucristo. Luego, en el libro de Hechos, capítulo 9, se manifiesta que Saulo tiene un encuentro con Jesucristo. Y es ahí donde recién reacciona y pregunta: ¿quién eres, Señor? Dime quién eres. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Duras cosas te dará cosas contra el aguijón. Y Pablo le responde: dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Que en este instante lo hago. Hechos 9:35 dice lo siguiente: y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire, aquí hay una conversión de mucha gente a través del testimonio y la predicación de la palabra de Dios. El Señor dice que la iglesia debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y también dice el Señor en su palabra que no regresa vacía. Aun cuando usted no vea a nadie en la calle, aun cuando usted no crea que nadie se convierta, el Señor estará tocando ese corazón. Hechos capítulo 11, versículo 21, dice lo siguiente: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. No hay duda que cuando predicamos la palabra, aun cuando usted no vea, el Señor, en el tiempo de Él, mucha gente se convertirá. En una ocasión estaba predicando en la calle. Una iglesia me invitó a predicar al aire libre. Y predicando allí, estábamos hablando sobre la mancha del pecado. Cómo el pecado mancha al ser humano. Terminando de predicar, hice la oración para que la gente recibiera a Jesucristo. Mientras yo hacía la oración, Dios estaba tocando el corazón de algunas personas. Si bien es cierto, no alzaron la mano. Si bien es cierto, no dijeron: yo acepté, yo recibí a Jesucristo. Porque a veces el enemigo les pone espíritu de cobardía, de temor, de poder decir: yo acepté a Jesucristo. Terminé de orar y terminamos la campaña. Aparentemente nadie se había convertido. Aparentemente nadie había recibido a Jesucristo. Aparentemente el mensaje había sido explicado en el aire. Pero el Señor dice: su palabra no regresa vacía. Cuando termino de predicar, ya todos estaban recogiendo las sillas, ya estaban todos saliendo de ahí del aire libre. Y vienen unas personas y se acercan y me dicen: pastor, quiero que ore por mí. Yo hice la decisión. No alcé la mano porque tenía temor. Cuando estaba hablando esa persona, llegó otra y me dice: pastor, yo también hice la misma oración. Después llegó otra y así llegaron como 10 personas pidiendo que orara por ellos. Y yo, gracias a Dios, pude orar. 10 personas se convirtieron al Evangelio y se convirtieron a Jesucristo.
el único y suficiente Salvador. Amado hermano, amada hermana, usted puede predicar sin palabra. Usted puede predicar con su vida, dando a conocer que usted es un cristiano, que usted es una cristiana, que usted realmente ha cambiado su vida. Si usted predica con palabra o sin palabra, el Señor siempre va a glorificar su nombre. En segundo lugar, la iglesia debe tener compañerismo. La iglesia debe crecer en compañerismo con cada uno de los hermanos y también con los hermanos, con los de afuera. El salmista en el Salmo 119, versículo 63, dice lo siguiente. Salmo 119, versículo 63. Dice así: compañero soy yo de todos los que me temen y guardan sus mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a través del salmista, hermano? El salmista está diciendo que somos compañeros. La iglesia debe ser un compañerismo, una coinonía, una amistad, una sincera comunión entre verdaderos hermanos. Cuando usted esté fuera de la iglesia, recuerde que la iglesia está orando por usted. Aquí estamos los días martes. Estamos poniendo en las manos del Señor sus vidas. Si bien es cierto, usted no viene a orar, pero nosotros estamos orando por usted. El Señor está escuchando nuestras oraciones. Hablábamos el día sábado con una hermana que no está aquí, no ha podido venir. La hermana estuvo ayer sábado en el culto de las damas. Los dos estuvimos aquí orando, poniendo en las manos del Señor sus nombres. Sí, sus nombres estaban allí, hermanas. Las hermanas damas están aquí hoy ustedes, porque ayer estuvimos orando por ustedes. Esta hermana decía: Señor, que tu misericordia y tu amor los abrace eternamente y para siempre, y puedan venir a tu casa. Y Dios escuchó la oración. El salmista dice aquí: compañero soy yo de que temían a Jehová, de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Es decir, usted debe ser un compañero de su hermano o de su hermana. Si no está viniendo a la iglesia, ore por ellos. Ore para que puedan venir a la iglesia. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Malaquías 3, 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amado hermano, amada hermana, el Señor quiere que haya un compañerismo único entre cristianos, que nos amemos aun cuando nos alejemos de la presencia del Señor. Puede haber un sinnúmero de situaciones o circunstancias, quizás calamidad doméstica, quizás enfermedad, quizás algún ser querido enfermo, nos hace alejarnos de la casa del Señor. Pero eso no impide que nosotros tengamos ese compañerismo de estar orando los unos por los otros, de animarnos los unos por los otros, de visitarnos los unos con los otros y de hacer lo que el Señor quiere que hagamos en su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice lo siguiente. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa la doctrina de los apóstoles? Esta es la doctrina que Jesucristo les enseñó a todos los discípulos. Les enseñó a todos aquellos que eran seguidores. ¿Qué es lo que le enseñó Jesucristo? Jesucristo les dijo estas palabras: vengan a mí todos los que están trabajados,
cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y les demostró aquella situación. Caminando en el desierto, habían 5,000 personas, aparte de los niños y jóvenes. Habían caminado casi una semana y no tenían que comer. Y Jesús le dice a los discípulos, denle de comer. Los discípulos reaccionan y le dicen, maestro, no tenemos dinero, no tenemos que comer, no hay comida. ¿Cómo le vamos a dar? Y Jesús sigue insistiendo, denle de comer. Cuando Jesús estaba hablando con ellos, uno de los discípulos se acercó y le dice, maestro, solo tenemos 2 panes y 5 peces. Traigan. Y Jesús les hace un milagro delante de ellos, que comieron las 5,000 personas y sobró todavía alguna cesta. Jesús le dijo, lo que yo he hecho, ustedes también pueden hacerlo. Hagan. Si tienen fe, hagan, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y el Señor les había enseñado, les había mostrado y les dijo, de la manera que yo os he hecho, ustedes también háganlo. Háganlo. Jesús siempre estuvo haciendo bienes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante, Jesús dice una verdad aquí, hablando sobre el afán y la ansiedad. El mundo está afanado, la gente está ansiosa, algunos están cabizbajos, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? No tengo trabajo, no tengo empleo, me quedé sin trabajo, estoy haciendo esto y aquello. Y Jesús reacciona diciéndole, ¿por qué te afanas? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás pensando? ¿Por qué estás diciendo que no tienes que comer? Miran las aves, miran los animales, miran las plantas. ¿Quién las alimenta? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y Jesús reacciona y les dice a los discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Amado hermano, esa es la enseñanza de Jesús. Esa es la enseñanza del compañerismo. Esa es la enseñanza única de Él. Si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. El libro de Hechos, del libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hay algo que siempre voy a tener en mi mente. Recordarlos a cada uno de ustedes. Todos los días, por nombre, por cada uno, estoy orando. Aún los que ya se fueron, aún los que no están, aún los que después de la pandemia no quisieron regresar a la iglesia, aún por ellos sigo orando. Aún por aquellos que tocaban la batería, aún por aquellos que tocaban el teclado, aún por aquellos que dirigían la obra del Señor en los cultos, en la alabanza. Estoy orando por ellos y seguiré orando mientras Dios me permita. Y esto es lo que dice la Biblia aquí. Doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amado hermano, amada hermana, por nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora que el Señor nos ha dado, dice Pablo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted me dirá, pastor,
Yo no he pecado. Yo no estoy pecando. Mire, amado hermano, Satanás es tan astuto que hace pensar al cristiano que no peca. Todo ser humano peca diariamente. Pecamos con el pensamiento. Pecamos cuando mentimos. Pecamos cuando no leemos la palabra de Dios. Pecamos cuando no oramos. Pecamos cuando dejamos de venir a la iglesia. Pecamos cuando no tenemos comunión con los hermanos. Pecamos cuando no ofrendamos. Pecamos cuando no diezmamos. Pecamos y seguiremos pecando. Y usted dice, yo no he pecado. Hay muchos pecados. Preguntaba en una iglesia en la que estoy colaborando. Hacía esta pregunta. Sencilla. ¿Cuál de estos dos pecados es más grande? ¿El que miente o el que adultera? ¿Cuál de los dos pecados es más grande? ¿El que miente o el que adultera? Uno me dijeron, el que adultera. Mentira. Los dos son iguales delante de Dios. El que miente y el que adultera, todo es igual. Así que, hermano, si usted ha caído en este pecado de la mentira, del engaño, de no leer la Biblia, de no orar, de dejar de venir a la iglesia, ha pecado y está pecando delante de Dios. En tercer lugar, la iglesia debe ser igual que en el día de Pentecostés. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés, hermano? Es un accionar especial que el Señor derramó el poder de su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en ese día todos hablaban en lenguas, pero lo fantástico era de que todos se entendían lo que hablaban. No había idioma, no había una idea extravagante de que estaba hablando en lengua el un hermano y el otro y no se entendían. Eso no existía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El don de lenguas es para la iglesia. Y es un don especial. Y el apóstol Pablo lo dice. Pablo dice claramente, yo hablo más en lengua que todos ustedes. En el capítulo 14 de Corintios. Vamos a Corintios 14. Pablo hace una alusión muy clara aquí sobre el hablar en lengua. Y Pablo nos deja bien claro este hecho de una manera muy eficaz, porque Pablo hablaba en lengua más que todos los demás hermanos. Dice Corintios, primero a los Corintios, capítulo 14, lo siguiente. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué significa profetizar? Sobre todo que prediques la palabra. Eso significa profetizar. Predica la palabra. Porque el que habla, escuche esto, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, no dieren distinción de voces. ¿Cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible,
¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad, escuche esto, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues si no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y escuche esto, doy gracias a Dios, y préstele atención, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas, más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Amado hermano, cuidado con caer en esta falsa doctrina, que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el sello del Espíritu Santo cuando reconoce a Jesucristo como su Salvador. Depende de usted que tenga la llenura del Espíritu Santo, que es otra cosa. La llenura del Espíritu Santo se va a dar cuando usted busque a Dios diariamente, se postre delante de Dios, como lo hizo David. David lo dice en el Salmo 23. Si usted no le ha prestado atención, se lo voy a hacer entender. David dice en el Salmo 23 esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y escuche esto: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está la unción del Espíritu Santo en David. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado hermano, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué le están pasando lo que le está pasando? ¿Por qué no tiene lo que usted anhela? ¿Por qué no quiere lo que usted desea? ¿Por qué no Dios lo está bendiciendo? Sencillamente porque usted no está haciendo, no está obedeciendo a la voz de Dios. Cuando usted comience a obedecer la voz de Dios, Dios va a llenar la unción del Espíritu Santo, va a rebosarlo del poder, y usted va a tener sobreabundantes cosas que solo Dios le va a dar conforme a su corazón. Dios conoce su corazón, Dios sabe su necesidad, Dios sabe lo que usted está pasando. Conocí a un hermano que emprendió un negocio, y el negocio que le emprendió, cuando lo iba a emprender, me manifiesta a mí y me dice: pastor, empiezo a trabajar la próxima semana, ore para que Dios me vaya bien y me bendiga. Y yo le pregunté: antes de empezar el negocio, ¿le pediste a Dios la guía? Sí, pastor, yo dudé, porque recién me estaba manifestando que él ya empezaba el negocio el día lunes, y lo que me estaba hablando era el día domingo. Pero le dije: bueno, está bien. Emprendió el negocio. La primera semana le fue bien. La segunda semana comenzó a decaer. Y comenzó a decaer, y comenzó a decaer. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía?
tuvo que pagar arrendamiento de local y lo del negocio se le vino abajo. Meses después, emprende otro negocio. Así mismo, dejó de venir a la iglesia. Los domingos tenía que trabajar porque era un negocio de comida. Y lo mismo, El negocio se vino abajo. Miren, hermanos, si no ponemos en las manos de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, difícilmente su negocio va a florecer. Hoy en día este hermano está atravesando una situación difícil. Tiene un problema de enfermedad crónica que solo Dios la puede sanar. ¿Pero qué? Desobediencia, hermano. La desobediencia lo llevó a eso. Estuvo en pecado, estuvo viviendo en pecado. Por eso su negocio nunca prosperó. Sencillamente porque nunca estuvo haciendo la voluntad de Dios ni la obediencia a Dios. La iglesia en el día de Pentecostés, la Biblia nos habla de que hubo un avivamiento único, porque el poder del Espíritu Santo estaba manifestándose allí. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron al Señor la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiere decir que el poder del Espíritu Santo estaba manifestado allí. Fue un día especial. El día de Pentecostés fue único. No ha habido otro día. No habrá otro día así. El derramamiento del Espíritu Santo. Si usted quiere ver la persona del Espíritu Santo en su vida, comience a obedecer la palabra. Comience a buscar su rostro y comience a hacer lo que la Biblia dice. Hechos 2:47. Habían adiciones diarias. Diariamente la iglesia era bendecida. Dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay una palabra que si usted no le prestó atención, préstele atención. ¿Cómo el Señor añadía a la iglesia? Miren lo que dice esta palabrita. Regresemos. Alabando a Dios, en primer lugar, alabando a Dios, teniendo favor, escuche, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí está la palabrita. Teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, haciendo obras, predicando, alabando, exaltando. Si usted sabe hacer algo, voy a parafrasear. Si usted sabe cortar el cabello, párese en la esquina, corte el cabello gratis, hágalo. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted. Y cómo esa gente va a conocer de Jesucristo. Porque usted va a tener la oportunidad de darle un tratado, de darle la enseñanza, el conocimiento de la palabra. Para parafrasear, si usted sabe cortar cabello, si usted sabe hacer otra cosa, hágalo. Pero hágalo para la gloria de Dios. La iglesia en el día de Pentecostés hacía eso. Compartían, todos compartían los unos con los otros. Nadie había necesitado. También el Señor añadía los que habían de ser salvos. El número de los creyentes era aumentado después del día de Pentecostés. Hechos capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los creyentes eran como 5,000. Mire. Primero fueron 3,000. Luego 5,000 por la palabra. Habían crecimientos constantes de la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 14. Dice lo siguiente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué razón?
Porque la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Porque la iglesia tenía en comunión todo, absolutamente todo. Algunos sacerdotes se unieron a los discípulos. Dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amado hermano, no le cause asombro que algún sacerdote se convierta al evangelio. No le cause asombro que algún doctrinario erróneo, alguna secta se convierta al Señor a través de lo que usted predique, cuando predique con la unción del Espíritu Santo. Conocí a alguien que decía que era ateo. Yo soy ateo, no creo en nada. Me senté con él y le hice esta pregunta: ¿crees que existes o que no existes? ¿Crees que estás vivo o que estás muerto? ¿Qué crees? Él se quedó pensando, porque me dijiste que no crees en nada. ¿Qué crees? Hablando con él, le hice entender que todo tiene un inicio, y la Biblia nos dice que el inicio lo hizo Dios, porque Él creó todo. Nada de lo que existe aquí en la tierra lo ha creado el ser humano, todo lo creó Dios. Que el ser humano recopila las cosas es diferente, pero todo fue de la creación de Dios. En el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por último, hermano, la iglesia no solamente debe ser llena del Espíritu Santo. La iglesia no debe tener solamente un compañerismo. La iglesia no solamente debe predicar. La iglesia también debe ofrendar y diezmar. En lo que se refiere a las ofrendas, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas hay algunos hermanos que han escuchado en las redes, y hay gente que ha mandado en redes: no, ya el diezmo y la ofrenda ya no se debe dar, ya no debe usted, eso solamente para los pastores, porque los pastores se están enriqueciendo, los pastores están teniendo carros último modelo, están teniendo casas por las ofrendas y los diezmos de las ovejas. Mire, hermano, créale a la palabra, no le crea a esos falsos pastores. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 4 al 7. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, hablando de las ofrendas. Primero vamos a hablar de las ofrendas. Génesis 4, del 4 al 7, dice lo siguiente: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de las grasas de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote con todo, tú lo dominarás. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor a Abel y a Caín? ¿Por qué le agradó la ofrenda de Abel y le desagradó la ofrenda de Caín? Porque sencillamente, hermano, Abel le ofreció de lo mejor a Dios. A veces nosotros le ofrendamos a Dios los centavitos. Reúno los centavitos y eso lo pongo. Y me quedo acá con los billetes o con las ayoras. Mire, hermano, Dios no es deudor de nadie, ni Dios tampoco no. Usted da un centavito, lo que usted siembra, usted va a cosechar. Y escuche esto. Primera de Crónicas,
capítulo 16, versículo 29. Estamos hablando de las ofrendas. Primera de Crónicas 16, 29, en el Antiguo Testamento. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y aquí hay dos verbos, hermano. Dos verbos que están en modo imperativo. Es una orden de parte de Dios. El primer verbo es dar. Dad, dice. No es que si tú puedes, dale. O si tú quieres, dale. No. Dad a Jehová, dice aquí, la honra debida a su nombre. Y el verbo traer está en modo imperativo. Traed, dice aquí, ofrenda y venid. El verbo venir también está en imperativo. Delante de él. Postrado delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amado hermano, cuando usted traiga una ofrenda, tráigale lo mejor al Señor. Tráigaselo, no el centavito. Ahora, si Dios le ha bendecido, traiga los centavitos. Pero si usted tiene y Dios lo ha bendecido más, hágalo. Mire, hermano, desde que estoy aquí, gracias a Dios, mi ofrenda, cuando estoy pobre, son $10. Cuando estoy rico, es más. Así que Dios me bendice. Mire lo que dice el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Jehová, Mateo capítulo 5, versículo 20. Hablamos de la ofrenda, solamente de la ofrenda, ya vamos a hablar de los diezmos. Mateo 5, 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ajá, hermano. Quiere decir, si tú estás enojado con un hermanito, con una hermanita, o te enojaste con el pastor, antes de traer tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu hermanito, con tu hermanita, con el pastor, y después trae tu ofrenda. Porque si tú traes tu ofrenda con ese problemita, Dios no te va a bendecir. Y entremos al otro punto. En lo que se refiere a los diezmos, hay mucha polémica. Pero aquí yo le quiero dejar bien en claro esto. Y agárrese. Abra su Biblia, para que no le engañemos. Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios dice lo siguiente, en lo referente a los diezmos. Vamos al Antiguo. Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, 20. Dice así: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos. ¿De qué? No le dio de partecita. Porque hay algunos, voy a darle el diezmo al Señor. No, es que si le doy el diezmo me quedo sin comprar, le voy a dar una partecita. Hermano, a Dios no se le miente, a Dios no le engaña. Hay un pasaje bíblico de una pareja de esposos, Zafira. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo, le dieron el diezmo. A Pedro le engañaron, le estaban engañando a Pedro. Viene Ananías, le dice: Pedro, aquí te traigo el diezmo. Y Pedro lo queda mirando a Ananías, le dice: Ananías, ¿seguro que ese es el diezmo? Sí, ese es el diezmo. ¿Seguro, Ananías? Sí. Bueno, está bien, déjalo ahí. Vengan, miren, agárrenlo, cójanlo, porque el rayo del Señor le cayó. Viene la esposa, Zafira, y Pedro le pregunta: oye, Zafirita, ¿cuál era el diezmo? Ese que trajo mi esposa. ¿Seguro que sí? Mira, ahí vienen los que también a enterrar a ti por mentirosa. ¿Sabes lo que dice Pedro? Mejor te hubiera sido que no hubieras traído nada. Al Señor no le engañe. No le engañes al Señor. Veamos otro texto, Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10. Estamos primero con el Antiguo Testamento, ya vamos al Nuevo.
hablando de los diezmos. Dice así Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Aquí hay dos palabras que me llaman la atención, hermano. El verbo traer. No es que usted va a traerle a Dios lo que usted dice. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Es decir, dos casas. Esta es la casa del Señor y allá está su casa. Usted va a ser bendecido en su casa y va a ser bendecido aquí, porque la palabra de Dios va a bendecirlo a usted. Y vamos al Nuevo Testamento. Aquí, para los hermanos que dicen, no, si el diezmo solamente el antiguo, ya el nuevo no se da, y lo mismo la ofrenda, ya en el antiguo y en el nuevo no se da. Escuche esto, abra su Biblia, Mateo 23, 23, y estudiemos este pasaje, estúdielo, analícelo, yo le ayudo. Mateo 23, 23 dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Le traduzco para que usted entienda. Dice el Señor, primero empieza con un ay. ¿Sabe qué significa ese ay? Ay, cuando le duele algo. Ay de vosotros. Escribe, estamos hablando del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis. Es decir, que en el Nuevo Testamento sí se diezmaba y todavía se diezma. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más importante. Es decir, era importante diezmar, era importante ofrendar, pero más importante era lo siguiente, dice, sin dejar de hacer aquello, dice, lo más importante de la ley, ¿qué es? La justicia, la misericordia y la fe. Y le traduzco esto. Esto era necesario hacer, es decir, usted era necesario que haga esto, la misericordia, la justicia y la fe. Pero, escuche este, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Diezmar, pues, hermanos. Es decir, el diezmo está presente y seguirá presente. Ahora, si usted no quiere hacerlo, usted se está perdiendo una bendición. Porque el Señor dice, pruébame. Solamente pruébame. A ver si yo no te abro las ventanas de los cielos y te derramo bendición hasta que sobreabunde. Hermano, si usted ha dejado de hacer esto, usted le está faltando trabajo, salud, un poco de cosas, porque usted ha dejado de hacer esto. Sencillo. Y termino con esto, hermano. Lucas, capítulo 18, versículo del 11 al 12. Hablando de los diezmos. Y aquí si usted me va a decir, no, el Nuevo Testamento se habla de esto. Lucas 18, versículos 11 y 12. Préstele atención. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Mire, este hombre diezmaba, pero estaba haciendo otras cosas que no eran agradables delante de Dios. Hermanos, estaba robando. Hermano, el diezmo es de Dios y está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Ahora depende de usted. Si usted quiere ser bendecido, diezme. Si usted quiere ofrendar,
te va a ser bendecido. Dios dice a la iglesia que así como tiene que predicar, así como debe haber una armonía, así como debe haber una coinonía, también tiene que ofrendar y diezmar. Que Dios bendiga sus vidas, hermano, ahora y siempre. Amén. Vamos a pasar a la Santa Cena. Cantamos, gracias. Cantamos la primera estrofa que dice: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, pruébese a sí mismo de él, cada uno, y coma así del pan y beba de la copa. Allí, en el lugar que usted está, hagamos una oración y probemos delante de Dios. Soberano Señor, queremos entrar ante tu trono para alcanzar el oportuno socorro. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón, sabes cómo estamos, Señor. Límpianos, perdónanos, santifícanos, afírmanos y fortalécenos. Y Señor, queremos recordar este sacrificio precioso de tu Hijo amado en la cruz, representado en el pan que simboliza tu cuerpo inmolado y en el vino que simboliza tu sangre derramada en la cruz para darnos salvación y la vida eterna. Te pedimos que tú bendigas este pan y bendigas esta copa, y que podamos, Señor, recordar siempre con nuestras vidas, con nuestro testimonio y con nuestro andar como cristianos, que somos hijos tuyos. Bendice este y bendice, Señor, la Santa Cena, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos repartiendo el pan y el vino y cantamos la segunda estrofa de gracia. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor,
Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria del Señor. Cantamos la última estrofa de Gracia. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Cantamos la última alabanza mientras pasamos recolectando las ofrendas. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar.
ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Amén. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Amén. Cantamos la última alabanza. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida.
Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia. En la casa de Dios, en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor. Estando aquí en la casa de Dios, le brindaremos ofrenda de obediencia. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Bien, damos gracias a Dios por haber estado en su casa. Estamos teniendo culto de damas a las 3 de la tarde los días sábados. Están todas las damas cordialmente invitadas para el día sábado. Pero este sábado, este próximo domingo, el Día de la Madre, ¿no? ¿Sí, no? No, este sábado no tenemos, porque tengo un programa en la iglesia de Daular. Pero la próxima semana, después del Día de la Madre, sí tenemos. Sábado a las 3 en punto de la tarde aquí en la iglesia. También tendremos el programa del Día de las Madres el domingo, así que están todos cordialmente invitados. Estamos tratando de comprar un megáfono para salir a predicar con el megáfono, y ese megáfono tiene valor de $70. Los hermanos que quieran ofrendar para comprar ese megáfono, vengan, díganme y yo les anoto porque estamos cogiendo. Ya tenemos $15 para ese megáfono, así que los hermanos que quieran sumarse, vale $70 el megáfono, y venga porque los sábados vamos a salir a predicar con las damas que vienen al culto de las damas. Así que ese es el anuncio de nuestra iglesia y vamos a orar para ser despedidos. Oramos, hermano. Soberano Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y tu fidelidad. Te rogamos que nos acompañes ante nuestros hogares en el transcurso de esta nueva semana, que tu bendición sea sobre nosotros. Si algún hermano no tiene fuente de trabajo, que le provea, Señor. Si algún hermano está enfermo, pon tu mano santa, tu mano poderosa, y Dios eterno, acompáñanos hasta nuestros hogares, con tu cuidado, con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermano.